la cosmovisión bíblica, pero aplicada a, a áreas, pues, áreas que tienen que ver con la sociedad, lo que vivimos en el día a día, ¿no? Obviamente en aspectos grandes, ¿no? En bloques como el trabajo, la cultura, eh, la política, la economía, ¿no? Y bueno, hay otros enfoques también que, o mejor dicho, otros aspectos a los cuales también habría que enfocar la cosmovisión cristiana, pero por motivos de factor tiempo, nosotros solamente hemos escogido cuatro, cuatro grandes áreas, ¿ya? Pero ustedes lo pueden extender también pues a lo que pueda venir. Quiero que vean un video. Un momentito. Ya, vamos a ver el video. Probablemente sepas que la Biblia es el libro más vendido del mundo. La mayoría de la gente también sabe que la Biblia contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero, ¿sabías que es una colección de libros escrita por más de 40 autores a lo largo de 2000 años? Incluye diferentes géneros literarios también, como narrativa histórica, salmos y cartas, biografías, documentos legales, parábolas y poesía. Fue escrita en la intersección de Oriente y Occidente. La Biblia influye en culturas alrededor del mundo, en las leyes, el calendario, el idioma, la medicina, la política y hasta la publicidad. De hecho, donde quiera que miremos. En las artes ha sido una fuente de inspiración para músicos, escultores y pintores. Hoy también se ha vuelto el centro de atención de superproducciones del cine y la televisión. Pero la Biblia aparece también en lugares inesperados. Pensemos en películas como Star Wars, Sueños de Libertad, Magnolia, El Libro de los Secretos, 12 años de esclavitud. Puede que no sea representada como la conocemos, pero hay grandes historias narradas de nuevas maneras creativas. La Biblia dio forma a algunas lenguas mayoritarias como el inglés y el alemán, pero también plasmó por escrito las lenguas ágrafas de algunos de nuestros pueblos originarios, como el Kom. La Biblia es omnipresente en nuestro lenguaje a través de dichos populares surgidos de sus páginas. Inspiró a pioneros de la ciencia como Francis Bacon, Galileo Galilei e Isaac Newton a descubrir las leyes de la naturaleza. La Biblia forjó las democracias modernas y la división de poderes. Napoleón Bonaparte escribió: La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único de conquistar a todo el que se opone. Y George Washington expresó: es imposible gobernar realmente el mundo sin Dios y sin Biblia. La Biblia ejerció una autoridad única sobre escritores creativos al presentarles un concepto del mundo y de la vida que afirmaba ser verdad. Miguel de Cervantes, considerado la máxima figura de la literatura española, creía como verdadero todo cuanto la Biblia dice. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, afirmó: La Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. La Biblia es ampliamente citada por Borges y Sábato en sus obras, y por los poetas del tango como Enrique Santos Discépolo, quien en su famoso Cambalache ve llorar la Biblia junto al calefón. Ve llorar la Biblia junto a un calefón. ¿Sabías que en los albores de nuestra patria, por la labor e influencia de Diego Thompson, los niños aprendían a leer y a escribir con textos de la Biblia? Así se promovieron valores como la caridad y el respeto por el prójimo. Sarmiento, padre del aula, dijo: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen.
En la Biblia hemos aprendido el respeto por la vida y la condición humana. William Wilberforce se encontró con Jesús mientras leía su Biblia y fue inspirado a luchar incansablemente en contra del tráfico de esclavos hasta lograr su abolición. También cofundó la primera ONG en el mundo para el cuidado de animales. En tiempos más recientes, el arzobispo Desmond Tutu fue inspirado por la Biblia para luchar contra el apartheid. Otros, como el arzobispo Oscar Romero de El Salvador o el pastor Martin Luther King de Estados Unidos, fueron motivados por valores bíblicos para trabajar por la equidad económica y racial de las personas. El Dr. King, en su famoso discurso Tengo un sueño, citó del libro de Amós lo siguiente: No estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como un poderoso torrente. ¿Qué es lo que estas personas tienen en común? Todas valoraron la Biblia y sabían que su mensaje puede tener una influencia positiva en la cultura y la sociedad. Como Sociedad Bíblica Argentina, junto con todas las iglesias cristianas, creemos que la Biblia y su mensaje siguen vigentes. Por eso abogamos por el lugar de la Biblia en la vida pública. Hoy en día, ¿cómo puede la Biblia transformar tu mundo? Bien, es un video que muestra la influencia, ¿no? La influencia de la Biblia en el mundo, ¿no? Cómo ha afectado positivamente culturas, eh, la ciencia, en diferentes aspectos, ¿no? La Biblia es un arma o es un instrumento muy poderoso, de hecho que es pues la palabra revelada por Dios, que transforma vidas, ¿no? Que afecta, que cambia pensamientos, cambia culturas, cambia generaciones. Hay una pregunta que quiero que por favor puedan responder de manera muy breve. Se lo voy a enviar, a ver un momento, um, a través del Padre, pero voy a ponerlo en el WhatsApp y también ya está en el WhatsApp y también en el chat de la sala para que ustedes puedan escribir. Voy a compartir también pantalla. Ya, la pregunta es la siguiente: ¿qué conflictos con el mundo, es decir, el ambiente social, experimentó usted cuando conoció al Señor? ¿Con qué hay específicamente? Póngalo de manera muy precisa, ¿ya? No cuenten su testimonio, sino por decir, ¿no? Mi familia fue mi familia, ¿no? Mis relaciones familiares, mi familia no se fueron en contra de mí, o pueden ser los amigos, o puede ser de repente el trabajo, ¿no? Y tal vez tuvo usted un conflicto con su modo de vestir, etcétera, ¿eh? Que sea muy preciso, por favor. Pueden comenzar ya.
Bien, podemos ir leyendo ya. Magali dice, a ver, discrepancias con mi círculo de amistades y en los colegios. Rodrigo dice, en los estudios, ¿no? Rodrigo nos dice, en el colegio, los amigos y la familia. Conflictos en la universidad por mi manera de vestir, nos dice Rocío, y la familia. Eh, Carlos nos dice, con los compañeros del trabajo. Un momento, fueron aceptados. Rosemary con mis, bueno, esto leí. Uber, mi círculo social y laboral. Rotier, mi padre no estaba de acuerdo, mis amigos tuvieron que apartarse. La iglesia y el templo era un ambiente nuevo y diferente que había que aprender a amar. Giovanna dice con mi hermana por la música. Daniel, ataques por mi mismo círculo social. David, mis amigos se burlaron de mí. Eh, Natalie dice, por parte de mi familia y amistades, no les agradó la idea de estar en una congregación cumpliendo la doctrina bíblica, ya que ellos ignoraban la palabra de Dios, ¿no? Emer nos dice, su mayor conflicto fue con el negocio y amistades que se alejaron por causa de Cristo. Elizabeth nos dice, en los estudios amenazaban con bajarme la nota, con bajar la nota a mi grupo de trabajo por mi ropa y no querer participar en trabajos de baile. David nos dice, fueron las amistades. Le decid en sus estudios con los amigos de mi colegio. Bien, Cristian dice, fui muy criticado por mi familia por su postura cristiana, ¿no? Raquel nos dice, tuve conflictos en lo laboral, estudios y amistades. Karim nos dice, con algunos miembros de mi familia por el diezmo, también el trabajo, porque cambió mi forma de pensar, dejando las cosas que se agradan al Señor, una de ellas la supuesta mentira piadosa, ¿no? Bien, pueden seguir escribiendo, no hay problema. Voy a, cada uno, ¿verdad? Tuvo sus luchas al iniciar su vida cristiana. Y es propio, pues, ¿no? De cada creyente, ¿no? El mundo no comprende nuestra experiencia en Cristo y entonces eh, comenzamos a tener conflictos. ¿Será posible para los cristianos mantener buenas relaciones con su entorno social, familiar, ¿no? Sociofamiliar en todo caso, y mantener a su vez firme su cosmovisión cristiana? Vamos a desarrollar el día de hoy y permítame compartir pantalla. Hoy vamos a abordar lo que en el libro en el libro de ustedes es la lección 5 y 6, ¿ya? 5 y 6 en su libro. La convicción bíblica de la creación y la cultura y la comisión bíblica del trabajo. Dejaremos pendiente la economía y el estado y la economía, eso lo dejaremos, Dios mediante, para el día miércoles. Entonces, veamos qué nos dice la Biblia respecto a la cultura, ¿no? La convicción cristiana y la creación. Bien, es importante, nosotros partimos de ciertas premisas, ¿no? Y entendemos que todo fue creado por Dios. Cuando vamos revisando el Génesis, encontramos pues que Dios nos crea a su imagen y semejanza y justamente para reflejar a Dios ante el resto de la creación. También encontramos que hay una relación muy íntima con Dios y el hombre. Entonces, esto implica pues que Dios creó al hombre para que el hombre viva en una comunión muy cercana con Dios. Además,
nos puso como representantes y mayordomos sobre todo lo creado, ¿no? Eso está bastante claro desde que uno comienza a leer la palabra de Dios. También conocemos ya por la historia bíblica la caída, ¿no? La caída del hombre. Vemos también que todo ese mundo tan armonizado queda afectado, ¿no? Queda devastado por la caída. Y también Dios, pues, en Génesis 3:15, enuncia la primera promesa de redención. Entonces, se señala, pues, que todo luego será restaurado por la redención. Esa redención, obviamente, es progresiva porque comienza con la promesa de Dios en el Edén, ¿no? Y se hace, pues, real, ¿no? En Cristo Jesús, y luego continúa hasta hoy a través de la obra redentora de Cristo, ¿no? Por eso es que cuando de pronto se estudia la Biblia, hay algunos enfoques que le dan a la Biblia como que la Biblia cuenta la historia de la redención. Es restauradora porque pretende recuperar, ¿no? Dios, ¿no? Recupera la creación que se afectó por el pecado y devolverle su diseño original. Y es integral porque aun cuando el énfasis es la salvación del hombre, pero la Biblia dice, ¿no? Que Dios en Cristo se propuso reunir las cosas de arriba, del cielo, como de la tierra. Inclusive Pablo menciona acerca de la creación gime a una, ¿no? Con dolores de parto, esperando la redención. Veamos Cristo y la cultura. Es lo que vamos a ver a continuación, tiene mucho que ver, pues, con cómo yo miro al mundo, ¿ya? Cómo miro al mundo. Y en la iglesia, bueno, a través de la historia de la iglesia, vamos a encontrar a ciertos personajes, ¿no? Que sirvieron a Dios, y unos más santos, otros tal vez totalmente desviados de la verdad, lejos de Dios. Pero es la perspectiva, ¿no? Es la perspectiva de cómo mira el mundo. Y en la iglesia vamos a encontrar también personas que tal vez tienen una inclinación sobre los puntos que vamos a ver y otros a otra inclinación. Y son hermanos en la fe, están en la iglesia, ¿no? E inclusive hay congregaciones que pueden influir enseñando a sus congregantes a, a mirar al mundo de un modo o de otro modo. Veamos entonces. Cristo, vamos a ver posturas, ¿no? que han tenido creyentes entre Cristo y la cultura, ¿no? Y la primera vamos a ver, pues, Cristo contra la cultura. Uno de los personajes que tuvo esta postura fue Tertuliano. Tertuliano fue un abogado, a diferencia de los demás apologistas, porque él vive, pues, ¿no? en el periodo de los padres de la iglesia, y muchos de ellos estaban influenciados por la cultura griega. Sin embargo, Tertuliano decía, nosotros no necesitamos nada de la cultura griega, nada del mundo, y hay que censurarlo, ¿no? Era una persona muy firme, censuraba todo, ¿no? También vemos el monasticismo. El monasticismo, me refiero yo al periodo en el cual había hombres que, para no contaminarse con el mundo, ¿no? Ellos buscaban lugares donde vivir refugiados, los monasterios, para apartarse, porque sea todo lo demás es pecaminoso. Y vamos a encontrar, pues, otros personajes, ¿no? Que buscaron separarse totalmente del mundo, físicamente, porque eso le podría afectar y podía contaminar su fe. Entonces, nosotros, pues, vivimos como menciona, por favor, mantengan apagados sus micrófonos. Aunque vivimos en un mundo caído, aún vivimos, ¿no?
y debemos apartarnos, obviamente, de todo ese sistema pecaminoso, ¿no? Eh, Cristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Entonces, esta postura lo que hace es separarse, alejarse, ¿no? Pero el Señor dijo, os envió como ovejas en medio de lobos. No dijo que te separes físicamente y ya formes pues tu colonia cristiana, ¿no? Como es el caso de los Amish. Los Amish son un grupo que viven pues en Estados Unidos, ¿no? Y tienen una colonia, un lugar donde solamente viven ellos, eh, y no tienen acceso a la tecnología, viven con sus carretas, ¿no? Sus carretas, sus caballitos. Están totalmente separados del mundo exterior porque ellos entienden que eso los puede, cuando los va a contaminar, ¿no? Que no agrada a Dios. Entonces, por una colonia ellos, bueno, hay algunos que vienen de turistas y pueden visitarlos, ¿no? Algunos la tienen, pero quien viene de turista no tiene contacto con el resto, solamente puede mirar, puede observar nada más, ¿no? Cristo en la cultura, ¿no? La primera, miren ustedes cuán subjetivo puede ser esto. La primera postura eh, podría verse reflejado en algunos creyentes que de pronto no quieren trabajar con gente inconversa porque se sienten afectados, sienten que Dios nos agrada de ellos, ¿no? Como es una bendición, obviamente, trabajar entre creyentes, ¿no? Sería algo muy bonito. O que mis hijos estudien en un colegio cristiano donde todos los estudiantes sean cristianos y todos los profesores sean cristianos. Eso es hermoso, ¿no? Pero no podemos mantener, lamentablemente, ese ambiente, eh, porque llegará un momento en el cual nosotros tenemos que relacionarnos, la familia. Entonces esta postura ha llevado inclusive a creyentes actualmente, ¿no? A separarse de sus seres queridos porque son impíos, a no relacionarse con ellos, ¿no? Un hermano, un varón que visitaba la iglesia me decía, pastor, yo no puedo, ya no puedo más, yo trabajo, la gente es impío en mi trabajo y yo no soporto, ¿no? Y un día se cerró el trabajo, ya me salí, ya hice. Y tenía dos hijos, uno recién nacido. Yo le pregunto, ¿y ahora vas a trabajar en qué? No sé, me dice, no sé, no sabes. Entonces aquí en el Perú pues hay lo que se conoce vendedores ambulantes, ¿no? Y algunos suben a los carros y te ofrecen, a los buses, y te ofrecen caramelos. ¿Cuánto tienes? 5 soles, me dijo. Cómprate tu bolsa de caramelo y ponte a vender. Y vas a traer no menos de 20 soles a tu casa. Y voy a preguntar a tu esposa día por día cuánto tú le estás dando. ¿Por qué? Porque una persona que comenzó a tener conflictos, ¿no? En su forma de pensar, y entonces entró luego en periodo de crisis, ¿no? Porque hizo las cosas de forma muy desordenada. Entonces, hay personas que cortan relaciones con, con la familia, ¿no? Con seres queridos, en centros laborales, no quieren trabajar, dicen, Dios, dame un trabajo que sea solamente hijos tuyos, ¿no? Pero en el mundo, hermano, hay de todo. Y a veces hasta trabajar entre creyentes se dan fenómenos también, cosas tremendas, ¿no? Algunos son irresponsables y todo lo demás. Entonces Dios no nos mandó a separarnos de las personas, sino separarnos del pecado. Cristo en la cultura, ¿no? Aquí se crea una fusión, ¿no? Entre la cultura y el cristianismo, ¿no? Esto ya es, bueno, estamos en el mundo, así que somos partes del mundo y hay que vivir como el mundo, pues, ¿no?
Esta postura es altamente peligrosa, puesto que invita a la mundanalidad más grosera que pudiera existir, ¿no? Es decir, se aprende a amar al mundo, se aprende a amar las cosas del mundo. Y Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí es un tema de adaptar, ¿no? Adaptar. Cristo sobre la cultura. Aquí se adapta el cristianismo a la cultura y viceversa, ¿no? Esto obviamente es riesgoso, no solamente en cuanto a la vivencia, ¿no? En cuanto a la vivencia, sino también a lo conceptual. En los días de Charles Darwin, ¿no? Él, cuando proponen la teoría de la evolución, ustedes saben que eso estaba todo en boga, ¿no? Y hubieron teólogos en su época, en la época cuando esta teoría se hace, pues se hace famosa y todo el mundo la abraza y todo el mundo dice que es tremendo, esta es la verdad. Entonces surgieron pensamientos de los teólogos de la época, mayormente eran católicos, y llegaron a afirmar pues que sí, o sea, Dios creó al hombre, ¿no? Creó el alma del hombre, pero Dios hizo la materia y entonces la materia evolucionó, es decir, el cuerpo, ha evolucionado, pero Dios ha creado el alma. ¿Por qué lo hicieron? Porque quisieron, pues, ¿no? Adaptar el pensamiento bíblico al pensamiento que tenía el mundo en esa época. Entonces, este pensamiento, pues, también es esta forma de ver, ¿no? La cultura es también evidenciado, ¿no? En muchos creyentes de distintas denominaciones, obviamente, que creen que hay que adaptarse. Entonces aparece una moda, una música y la adaptan. Aparece una moda y la adaptan, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que el pensamiento del mundo es tan fuerte y tan convincente que no podemos rechazarlo. Entonces, esto es peligroso, ¿no? O, o posturas, creencias, conceptos, formas de vivir mundanas, también, ¿no? Adaptarlas al cristianismo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos meter el mundo dentro de la iglesia, ¿no? Lo que sí la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esta es otra postura relacionada con la anterior, ¿no? En la cual donde se afirma pues que la cultura es mala, o sea, sí, el mundo es pecaminoso, pero ¿qué podemos hacer, no? Somos parte del sistema y nosotros pues también tenemos que ceder porque es imposible estar en medio y no participar de su pecado, ¿no? Así que es inevitable. Hay posturas como pensamientos, ¿no? De creyentes, bueno, Dios sabe que esta carne es débil, pues, ¿no? Y entonces hay que ceder, pues, porque somos carne. Es inevitable, ¿no? Pero esta postura obviamente es muy pesimista respecto a la influencia del testimonio cristiano en el mundo y es fatalista respecto al pecado, ¿no? Es decir, como el pecado está allí, yo no puedo evitarlo. Es inevitable que en algún momento yo tenga que caer, tenga que ceder, cuando la Biblia nos dice, ¿no? Que nos vistamos de la arma de Dios y que seamos sobrios y velemos porque nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Dice,
al cual resistid firmes en la fe, ¿no? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, Dios nos da victoria. Pablo dice, somos más que vencedores, ¿no? Somos más que vencedores. Y esa palabra, somos más que vencedores, viene de un término griego que tiene que ver pues con somos vencedores, arrolladores, siempre ganadores, ¿no? Contundentemente ganadores, aplastantemente vencedores. Eso lo escuché hace unos meses atrás, un mensaje que predicó el hermano David Jeremiah, justamente utilizando el texto griego, ¿no? La palabra para más que vencedores viene del griego Nikkei, ¿no? De Nike, ¿no? De las zapatillas Nike, es como Nike, Nike, o como se lee, como se puede escribir, viene o sea, la palabra viene de una diosa de la mitología griega, ¿no? Que es la diosa de la victoria. Entonces, la palabra Nikkei o Nikken es más que vencedor, es un vencedor arrollador, aplastante. Si fuera el fútbol diríamos pues que ganamos por goleada, ¿no? Entonces, si fuera el boxeo, ganamos por nocaut, porque en Cristo sucede eso, ¿no? Entonces, no podemos tener un pensamiento fatalista, pero hay personas que se llaman creyentes que pueden tener esta forma de pensar. Y finalmente, la otra postura es Cristo transforma la cultura. Esta postura afirma que aunque la cultura es mala, pero que también, ¿no?, la gracia de Dios contiene también la gracia de Dios. Como la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, nosotros pues estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Somos hijos de Dios, que nuestro deber es pues llevar el evangelio a través del mensaje y a través del testimonio cristiano a un mundo que anda en tinieblas, para que este mundo pues conozca al Señor. Y de pronto el mundo totalmente no va a cambiar, pero sí podemos arrebatarle muchas almas al diablo, que el Señor lo reprenda, ¿no? Y mucha gente puede conocer a Dios. Y la evidencia somos nosotros. Nosotros que no conocíamos a Dios, alguien nos llevó el evangelio y nuestra vida fue transformada, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos el mandato cultural. Vamos a ver algunos fundamentos bíblicos teológicos. En cuanto a aspectos que tienen que ver con la vida social, encontramos el matrimonio, ¿no? Uno de ellos, que es una institución sagrada, una institución establecida por Dios. Lo vemos evidenciado en la Biblia con la unión de Adán y Eva. Por otro lado, también vemos algunas tareas, oficios, vamos a llamar así, actividades económicas, como es la agricultura, en cuanto al cuidado del huerto. Vemos también, pues, más adelante, vamos a ver otros oficios más, ¿no? Luego lo mencionamos en la siguiente diapositiva. También vemos el inicio del lenguaje en el nombramiento de los animales, ¿no? De hecho, que Dios nos dio la capacidad de hablar, de dialogar, justamente para hablar con Dios, porque Dios descendía al huerto del Edén y el hombre hablaba con Dios. Bien, encontramos pues, algunos mencionan las palabras de Adán, ¿no? Cuando ve a Eva y le dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y comienza a hablar. Lo ponen como un cántico. Pero obviamente fueron expresiones. Encontramos después de la agricultura, la ganadería, ¿no? En este caso encontramos también la música, encontramos la metalurgia,
Son actividades, de hecho que Abel fue pastor de ovejas, ¿no? Es decir, tenían actividades agrícolas, ganaderas. Más adelante encontramos el uso del trabajo de metales, el uso de instrumentos musicales. Encontramos también en el mismo Génesis el aspectos que tienen que ver con la arquitectura, con las construcciones, etc. Entonces, es lo que podemos ver nosotros, ¿no? En cuanto a la cultura, ¿no? Una sociedad en la cual los seres humanos se desempeñan en distintos oficios, tienen que estudiar algunas carreras universitarias o de pronto de institutos superiores, o tienen que aprender algún tipo de oficio. Con estas actividades, con estas capacidades, uno se inserta en el mundo laboral, se genera ciertos ingresos, aprendiendo ¿no? distintas tareas, distintas actividades según los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, esto es importante porque nuestros hijos, nosotros mismos, tenemos que estar insertados dentro del mundo, ¿no? No en cuanto a lo pecaminoso, sino en cuanto a tareas y actividades que debemos cumplir, porque de esta manera, pues, nos desarrollamos también como seres humanos y honramos a Dios, ¿no? Eso es importante. Amén. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden levantar su mano, por favor. Si tienen preguntas o comentarios, lo pueden hacer ahora, ¿ya? Pueden levantar la mano. Moisés, Dios le bendiga. Puede usted activar su micrófono, hermano Moisés. Dios le bendiga, siervo. Amén. Sí, en el tema del Cristo y la cultura, ¿no? De que habla de muchos pasos sobre la cultura. Quisiera que nos dé un alcance, un enfoque más. ¿Qué significa la cultura en sí? La cultura, ¿por qué hay esta fusión, hay esta contradicción, ¿no? Ya queremos, el Amén. término de cultura, sí. Gracias, hermano Moisés, por su pregunta. Amén. Cuando me refiero a la cultura, le estoy dando un contexto, ¿no? Es el mundo que nos rodea, las personas, sus pensamientos, sus conceptos, sobre todo los conceptos que tiene el mundo, ¿no? En este caso, para ser más preciso, ¿no? Nuestra actualidad, el mundo posmoderno, ¿no? ¿Qué hace el creyente frente al mundo posmoderno? Y aparecen 5 tipos de perspectivas. La primera es, hay que separarnos de esa gente, no tengamos contactos con nadie, vivamos apartados porque todo lo que hay en el mundo está podrido y está corrompido. La otra es, tenemos que fusionarnos, ¿no? Tenemos que fusionarnos, tenemos que mezclar los pensamientos y mezclarnos todo. La otra es, hay que tratar de adaptar el mundo al pensamiento cristiano, y hay que tratar de adaptar el pensamiento cristiano a este mundo. ¿A qué mundo? Al mundo posmoderno que gobierna, pues, el pensamiento de las
de los seres humanos en la actualidad. Ahí está nuestra familia, ¿no? Todos están ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos creyentes que de pronto toman la primera postura y se pueden apartar. Se apartan de la familia, ya no lo visitan. No me hables de ese pecador, no me hables, mi mamá, serás mi madre, pero eres una pecadora, hija del diablo, y no quiero verte más. He conocido a Cristo y padres e hijos se enfrentan. Y entonces también yo no quiero que mi hijo vaya al colegio porque se va a contaminar, así que vamos a vivir separados. No quiero que mi hijo vaya a la universidad, no, porque se van a contaminar también. No puedo trabajar en cualquier lugar porque si yo trabajo en un lugar X, hay muchos pecadores, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O nos mezclamos con ellos. O, aunque el mundo es un mundo que vive en tinieblas, Cristo es la luz del mundo, y entonces vamos a ganarlos para Cristo sin comprometer nuestros principios bíblicos, ¿no? Que sería la última postura. Cristo transforma la cultura. A eso nos referimos, hermano Moisés. Amén, gracias. Amén. ¿Habrá alguna pregunta o comentario al respecto? Pueden ustedes levantar su mano para participar. Recuerden que esta es parte ya del producto académico número 3. Si está todo claro, podemos avanzar. Bien, avanzamos entonces. Ahora veamos la como visión bíblica del trabajo, es decir, cómo debemos mirar el trabajo desde el enfoque bíblico, ¿ya? Desde una mente cristiana. Bien, a veces se ha llegado a pensar pues que el trabajo es una maldición, es un castigo de Dios porque el hombre pecó. Quiere decir que si el hombre no hubiese pecado, no habría trabajo, ¿no? El trabajo es una carga, es un azote de Dios. Como dice ahí el texto, algunos lo odian, otros lo aman, algunos harían cualquier cosa para evitarlo, otros lo hacen demasiado. Aunque hay muchas actitudes diferentes del trabajo, hay algo que permanece constante, hay que trabajar, ¿no? ¿Cuál debe ser la actitud de cristiano hacia el trabajo? ¿Es una bendición, una maldición? ¿Es un medio para justificar una vida de recreación o entretenimiento? Veamos qué nos dice la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque que nosotros encontramos, pues, en la Biblia respecto al trabajo? Y encontramos una expresión de Cristo. Él dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Solamente esta expresión ya está indicando que el trabajo no es una maldición, que el trabajo no es un castigo, ¿no? Es una actividad buena, positiva. Cuando revisamos los 10 mandamientos, vamos a encontrar pues que el trabajo constituye parte de esos 10 mandamientos, ¿no? 6 días trabajarás y el séptimo día será día de reposo. Entonces, la voluntad de Dios para el hombre es que el hombre debe trabajar. El trabajo, de hecho, que también en el Nuevo Testamento encontramos que era parte, ¿no?, de la enseñanza, o sea, el acto de trabajar, el trabajar, era una enseñanza también, era algo que los apóstoles enseñaban, a tal punto que el apóstol dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, y el que no come se muere, pues, ¿no? Y si se muere por vago, no va a entrar al cielo. Ahora, quiero aclarar un poco la idea. A veces nosotros pensamos que el trabajo es una actividad
o 100% remunerada. ¿A qué me refiero? Que trabajar significa que alguien te pague, ¿no? Y entonces excluimos de este concepto a aquellas personas que no tienen un trabajo remunerado. ¿Como quiénes? Por ejemplo, las amas de casa, ¿no? Los hijos que son sustentados por los padres. Pero cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de toda actividad, ¿no? Todo un servicio que se brinda. Entonces, por eso que algunos dicen, los pastores no trabajan. Claro, porque los pastores solamente van a predicar, pero el trabajo, ¿qué cosa es? Es irse a la fábrica, irse al mercado a vender, a ganarse el pan con su sufrimiento. Eso es trabajo. En cambio, ellos no trabajan, se pasan la vida predicando, aconsejando, orando, visitando. Eso no es trabajo. No. Todos nosotros trabajamos. Los niños, el trabajo de los niños es estudiar. Y tienen que estudiar para la gloria de Dios. Tienen que ser competentes, tienen que ser responsables, disciplinados. La esposa que se quede en casa atendiendo a los hijos, o tal los hijos ya crecen y atiende al esposo, ella también realiza una labor importante, trabaja. Si no, ¿dónde encontramos nosotros cómo se elogia a la mujer virtuosa de Proverbios 31? Entonces, cuando hablamos del trabajo, no solo nos estamos refiriendo a aspectos, ¿no?, que tienen que ver, como le llaman, una prestación de servicios a cambio de algún dinero, ¿no?, que uno pueda recibir. Entonces, quiero aclarar ese punto, ¿ya? Ahora, ¿cómo debe ser nuestro trabajo? Debe ser laborioso, ¿no? O sea, es una persona que no solamente que participe en un trabajo, sino que le añade, ¿no? Le añade amor, sabiduría, responsabilidad, diligencia. Es decir, no es que yo voy por ir, ¿no? Ya voy a cumplir mis horas, acabo. No, no, no. Uno le pone alma, corazón y vida a las cosas que hace. ¿Por qué? Porque el trabajo es una forma de adorar a Dios, ¿no? Por tanto, la actitud hacia el trabajo debe estar enmarcado, pues, en la honestidad, en la integridad y en la excelencia. El trabajo trae responsabilidad personal, dignidad, ¿no? Propósito. Entonces, si nosotros miramos la palabra de Dios, hay un texto que está en Colosenses, no sé si por aquí lo vamos a ver. No, no está. En Colosenses hay una palabra que es tremenda. A ver, lo revisamos. Un momentito. Acá está, Colosenses, capítulo 4. Mire, amos hacer lo justo y recto. 4:1 estoy leyendo. Amos, o sea, empleadores, hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos, con los empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Encontramos aquí, un momentito. Ya, entonces está en el capítulo 3. Capítulo 3, verso 22, dice, verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esa palabra nos enseña
aquí uno tiene que trabajar para Dios. Cuando yo voy al centro de trabajo, trabajo para Dios. Que el dueño es un impío, yo trabajo para Dios, porque Dios es el que me va a recompensar. Por eso es que uno tiene que ponerle pues una, un ingrediente de honestidad, de sabiduría, de amor, de responsabilidad en el trabajo. De hecho, que hay veces hay creyentes que faltan al trabajo porque tuvieron que ir al ayuno, a la campaña, llegan tarde porque tuvieron que ir a la vigilia. Si yo soy un empleador y yo tengo una persona, quien fuere, que es irresponsable y llega tarde, yo, hermano, perdónenme, yo sí lo despido. Lo despido y no lo contrato. Porque, no porque sea creyente o no creyente, sino que yo como empleador necesito, requiero un perfil de trabajador, ¿no? Que sea responsable, que sea comprometido con su labor. Entonces, si yo veo que no es responsable, pues prescindo de sus servicios. Así de sencillo, ¿no? Y yo lo he hecho también muchas veces cuando he encontrado personas que no calzan en el trabajo, lamentablemente hay que separarlos, ¿no? Y si llegan tarde y son irresponsables, no cuento con ellos para un tipo de trabajo, porque para las cosas de Dios, las cosas tienen que ser excelentes. Tenemos que esforzarnos. Que tengamos limitaciones, eso se entiende, ¿no? Pero uno aprende, va aprendiendo. Pero si no hay responsabilidad, si no hay amor al trabajo, entonces no es favorable, no es útil la persona, quien quiera que fuere, indistintamente si es cristiano o no. Ahora, esto también pues tiene que ver con, igual, ¿no? Con los que estudian en centros escolares o centros de preparación para la universidad o en la propia universidad o institutos, ¿no? Quien estudia también debe estudiar para Dios. Por tanto, tiene que ser una persona que se esfuerce en el estudio. No estudiar por la nota mínima. Uno debe de estudiar por la nota máxima. Y si por ahí pues hay ciertos tropiezos, entonces vamos a estar con altas calificaciones y uno estudia para aprender, porque con lo que aprenda servirá a Dios. Por eso es que a veces muchos jóvenes que tienen, ¿no? Tienen que estudiar y a veces no pueden congregar todos los días. Yo recuerdo, tengo una escena grabada de un joven que ya acabó su carrera ya. Él lo veo un domingo en la mañana, lo veo entrando pues así, ¿no? Medio cohibido, medio avergonzado. Entonces, luego yo le saludo y le pregunto, ¿no? ¿Por qué no puedes venir durante la semana? Él me dice que yo estudio. Ah, qué bien, le digo, ¿no? Recién llegaba yo a esa iglesia. Y entonces, ¿y por qué entras así? Le digo, ¿no? No es que a veces los hermanos me critican, me miran mal, siento que me miran mal. Y efectivamente, pues, ¿no? Había ciertos líderes de la iglesia que comenzaban a mirar mal a hermanos como él porque no podían congregar todos los días. Entonces yo le decía, tú sigue adelante ya. Tuve que comenzar a hablar a la iglesia, ¿no? Que más bien hay que reconocer a estos hermanos porque se están esforzando, porque están estudiando y a veces algunos trabajan de día, estudian de noche, ¿no? Y congregan los fines de semana, pero es que tienen que labrarse un futuro. Bienaventurado pues aquel joven o adulto, ¿no? Que tiene de repente un ingreso suficiente o tiene un apoyo económico que les permita a ellos no tener que trabajar. Pero no todos tienen esa bendición, otros tienen la bendición de tener que trabajar, tener que pagar eh, las rentas, ¿no? Del lugar donde viven, tienen que autosostenerse y encima poder pagar sus estudios. No es fácil, pero tienen que esforzarse porque es parte de su desarrollo en esta tierra. Y nosotros como líderes,
lo que debemos hacer es apoyarlos, respaldarlos, animarlos a que no descuiden su vida espiritual, pero que continúen estudiando, ¿no? Esta forma de ver las cosas lamentablemente ha hecho de que haya líderes que hayan golpeado con palabras, ¿no? Sermoneando a jóvenes que han estado haciendo el esfuerzo de estudiar y trabajar. Entonces, es un tema, ¿no? El tema de cómo miramos nosotros el trabajo desde el punto de vista bíblico, ¿no? Ahora, ¿por qué el hombre y no otras criaturas, ¿no? Porque el hombre es el único portador de la imagen y semejanza de Dios. Dios al hombre le ha dado capacidades, ¿no? Que no tiene ninguna otra criatura. Por eso el hombre no puede ser comparado con el delfín, porque el delfín tiene como 200 códigos de comunicación, ni con el mono, porque el mono dice que se parece al hombre, ni como el loro, que el loro habla como el hombre, no. El ser humano es único, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿por qué el trabajo llegó a ser penoso? Obviamente, por el pecado del hombre. Una cosa es que el trabajo sea una maldición, que no lo es, y otra cosa es que el trabajo se haya convertido en algo que conlleva también, ¿no? A un agotamiento. Y esto es pues a causa del pecado, ¿no? Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, aunque el pecado tiene un efecto grande sobre el trabajo mismo no es un castigo. Lo que Dios dijo a Adán, ¿no? Es que habrá dolor y esfuerzo cuando los humanos busquen resultados productivos. Entonces, el trabajo nos trae agotamiento, sí. Nos agotamos, nos cansamos, sí, sí, ¿no? Que a veces la fuerza nos puede faltar también, pero el trabajo no es un castigo. El trabajo es una tarea que Dios encomendó al hombre sobre esta tierra. Bien, más información ustedes pueden encontrar pues en su material, ¿ya? Ustedes pueden leerlo e investigar un poco más o pueden ahondar en otros textos. Bien, si tuvieran preguntas o comentarios hasta aquí, pueden levantar la mano, pueden ustedes participar ahora. Recuerden que esto es parte del producto académico número 3, ¿ya? Si tienen dudas o desean preguntar algo, lo pueden hacer, o quieren ampliar información, lo pueden hacer ahora con toda libertad. ¿Todo está claro? Rosemary puede activar su micrófono, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos los seminaristas. Simplemente dar una opinión, pastor. De repente, cuando usted hablaba, ¿no?, de que los pastores no trabajan, yo recordaba algo que había leído y donde decía, ¿no?, que algunos dicen que los pastores no trabajan, pero un psicólogo también da consejo, ¿no? Da consejos, pero ese psicólogo cobra por ese consejo, ¿no? Y sin embargo el pastor da consejos, pero no le cobra a aquel que va y escucha el consejo, ¿no? O aquellas personas que organizan eventos también cobran, pero un pastor organiza campañas evangelísticas, organiza trabajos sociales y no le pagan, ¿no? Pero sin embargo el pastor trabaja haciendo eso, ¿no? Y encima no tiene horario, porque si lo llaman en la madrugada, muy tarde en la noche, en la mañana, temprano, el pastor tiene que estar ahí. No tiene un horario en el cual termine su trabajo. Y podría decir yo que los pastores trabajan aún más que aquellos que trabajan secularmente.
Ese sería mi comentario, pastor. Claro que sí, hermana. Es correcto lo que usted dice, ¿no? Hay algunos que opinan, pues, que a veces cuestionan a los pastores porque no trabajan, pero los pastores no tenemos un trabajo remunerado, es decir, yo tengo una cantidad, ¿no? Y tengo mi seguro social y todo, pero todos los pastores trabajamos, todas las personas en realidad, ¿no? Eh, Realizamos algún tipo de actividad, pero hay que hacerlo bien, bien hecho para la gloria de Dios, ¿no? Eso es importante. Gracias, hermano Rosemary. ¿Algún aporte, alguna pregunta, algo que no les ha quedado claro? Hablen ahora. No es importante que se puedan expresar. Levantando la mano, por favor, ¿ya? Harold, Dios le bendiga. ¿Puede activar su micrófono? Dios le bendiga, pastor. Disculpe, ¿me escucha? Sí, sí le escuchamos, hermano Harold. Pastor, disculpe, yo quiero hacer una pregunta respecto a un mensaje que he escuchado reiteradas veces a algunos predicadores en cuanto a decir, bueno, yo escuché que decía que no es bueno, ¿no?, que los jóvenes estudien a la hora del culto, ¿no? Y cuando este pastor hablaba, como que decía que no deben estudiar a la hora del culto y cosas así, como que sus palabras, como que da a entender que no sé, o sea, porque diferentes jóvenes tienen sus estudios, ¿no? A veces toca un poquito, a veces tienen trabajos, tareas, por la universidad de repente, el instituto, y como ustedes decían antes, ¿no? A veces les pueden ver mal o se siente desanimado, pero ¿cuál realmente debería ser la actitud, ¿no?, de los líderes de la iglesia frente a los jóvenes que estudian o que por sus estudios a veces llegan tarde o a veces faltan? ¿Cuál debería ser la actitud correcta, no? O es incorrecto que de repente falten, es correcto. ¿Cuál debería ser el pensamiento, nuestra cosmovisión bíblica respecto a eso? Amén. Gracias, Harold, por tu pregunta. En realidad, lo incorrecto es que uno se aleje de Dios, ¿no? Lo correcto es que se dediquen a estudiar y orientarlos para que no descuiden su vida espiritual. Que si, que si pueden ir en la mañana a orar al templo porque estudian en la noche, ¿no? Desde la tarde, y les da tiempo para que vayan a orar y el templo está abierto, pues podrían ir a orar al templo. Que no descuiden su tiempo de ayuno, de oración, de comunión con Dios, ¿no? Que estén conectados. Yo he visto que en la iglesia, aún del 28 de julio, ¿no? Parece que unos años antes que yo llegué al Señor, llegado el año 89, 90, y hubieron jóvenes que no estudiaban porque había, no es que el pastor enseñó alguna vez, no, sino es que algunos creyentes líderes, unos líderes, eh, hablaban, ¿no? Hablaban de que no hay que estudiar porque eso te trae descuido espiritual y te apartas de Dios. Era una época de la iglesia, no solamente la iglesia del movimiento, sino muchas congregaciones, donde que la cultura era, pues, el pensamiento era, no estudies porque te apartas de Dios. Desde muchos jóvenes optaron por no estudiar porque eso te apartaba de Dios. Yo llegué en un tránsito en el cual nunca me objetaron a mí, nadie me dijo no estudies, no, nadie me dijo, tampoco me dijeron estudia, simplemente yo entendí de que eso era necesario hacerlo y comencé a estudiar. Pero sí recuerdo a los meses, al poco tiempo, nomás sería un par de meses que yo ya estaba estudiando, en un aire libre me encuentro con un hermano muy querido, un siervo de Dios, en este tiempo joven también como yo, un poco mayor. Me dice, ¿y tú en qué grupo estás? Me comienza a preguntar, ¿en qué grupo estás?
¿a qué te dedicas? Me pregunta. Yo le digo, no, yo estudio en la universidad. Entonces me mira juntamente con otro varón y me dice, ¿pero qué estudias? Tal cosa. Le digo, no. Pero cuidado, ¿tienes el Espíritu Santo? Sí, le digo. Y, y ¿estás leyendo toda la Biblia? Sí, le digo también, ¿no? Pues ya había leído toda la Biblia. Entonces me dice, sí, pero ten cuidado porque te puedes descuidar, porque la gente se aparta, te meten al ateísmo, ¿no? Etcétera. Yo lo miré, lo observé, me sorprendió su advertencia, pero ahí lo dejé, ¿no? Seguí adelante porque gracias a Dios, pues Dios me ayudó. Eh, Cuando no he podido ir al culto porque tenía a veces clases de noche, me iba, pues, aunque se llegaba a la media, ¿no? Porque el culto acabó un poco tarde, 10:20 de la noche, 9:50, 10:30, 10:10. El culto por esos días acababa cerca de 10:40, a veces a las más o menos 10:30, 10:40, aunque sea los últimos minutos, ya me quedaba para la vigilia. Pero hay que esforzarse, uno tiene que esforzarse. Ahora, como pastor, he visto muchos jóvenes, adolescentes y jóvenes que han comenzado pues a estudiar, y lo que hemos hecho con mi esposa en la iglesia es apoyarlos que estudien, apoyarlos a que ellos se desarrollen. Y sí les pedía que el fin de semana estén en la iglesia, estén ayunando y estén pues buscando, se metan con todo a buscar a Dios, ¿no? Se metan a trabajar, a servir a Dios, y verlos a ellos venir contentos, con gozo, sirviendo al Señor, no se descuidan. En realidad, el estudio no me aparta de Dios, ni el trabajo me aparta de Dios. Lo que me va a apartar de Dios es que yo no deje de buscarle y comience a amar las cosas del mundo. Pero uno tiene que esforzarse, así que cada creyente también tiene que tener sus propias convicciones, pues, ¿no? Si a mí me dicen algo que no va con la palabra, yo no tengo por qué también aceptarlo. Lo que sí es importante es, como líderes, apoyar y respaldar. También tener cuidado, porque hay algunos que estoy estudiando, dicen, ¿no? No ayunan, no oran, no buscan a Dios, están estudiando. No están estudiando. De hecho que le debe estar yendo mal todavía, porque a nadie le va a ir bien cuando no busca a Dios de corazón. Uno cuando va a hacer un trabajo tiene que orar. Cuando va a emprender algo nuevo tiene que orar. Cuando vas a hacer una tarea académica, ora. Dile, Señor, ayúdame, guíame, Señor. Y el Señor le va a ayudar. El Señor nos va a iluminar. Y eso es para que nos demos cuenta que Dios está en el asunto, que el Señor nos va a respaldar, que estamos preparándonos para servir al Señor. Entonces, Harold, lamentablemente, pues, ¿no? Esto fue es parte del pasado, es parte del pasado de la iglesia, ¿no? La iglesia ha ido comprendiendo muchas cosas. Es como lo que cuenta Gigi Ávila, ¿no? Gigi Ávila, en sus años, él decía que el televisor era el cajón del diablo, y había eventos grandes, nos cuentan que muchas personas traían sus televisores y Gigi Ávila, delante de todos, cogía un martillo y comenzaba a romperlos. Y la gente se gozaba, seguro se hablaba lenguas en ese momento, ¿no? Tiempo después, Dios le da a Gigi Ávila, le da un canal, creo que se llamó El Milagro. Y él decía, ¿no? Ya reflexionando, ¿cuántos televisores he roto? Diciendo que era un cajón del diablo. Ahora me doy cuenta que no era así, ¿no? Ahora quiero que la gente tenga televisor para que sintonice justamente el canal de televisión que tenemos y sean edificados. Es un proceso que a veces se pasa, ¿no? Y hay líderes que de pronto se quedaron en el pasado, pero con mucho amor uno puede acercarse a su pastor y explicarle la situación y pedirle su oración y apoyo. Y el hombre de Dios le va a entender, ¿no? A veces nosotros desde el púlpito somos bien enfáticos y mostramos como que somos cortantes. Y es que somos cortantes contra el pecado, ¿no? Y a veces tenemos que ser bien rígidos y firmes porque de pronto Dios está hablando a alguien en particular, ¿no? En la congregación.
el creyente puede asumir que es con él, ¿no? Es con él. A mí me está diciendo, oh, yo estoy mal, ¿no? Voy a dejar mis estudios. No, no, no. Para eso está la consejería pastoral, para acercarse al pastor y conversar ya de cerca. Amén. David, ¿puedes activar tu audio, David? Dios te bendiga, pastor. Quería hacer una consulta. He visto muchos, en cuanto al trabajo, ¿no? En cuanto al trabajo misionero, ¿no? Ya que se están hablando sobre eso. ¿Cómo es ese tránsito entre alguien que desea servir a Dios y tiene que lidiar entre dejarlo todo o hacer las cosas a la par? Mm, eh, eh, Cuyo anhelo es servir a Dios, ¿no? En mi consulta. Amén. ¿Te refieres, David, a alguien que siente el llamado de servir al Señor, pero a su vez tiene un trabajo, ¿verdad? Un trabajo con un horario establecido? Amén. Amén. Todo tiene un proceso, hay todo un proceso, ¿no? No es que Dios me llama, y Dios me llamó, dejo todo y me voy. No. Uno tiene que tener una fuente de ingresos para sostenerse. Ahora, si yo soy joven y el pastor me dice, pues, quiero que te metas con todo acá, obviamente yo voy a dejar mi trabajo y voy a meterme con todo, ¿no? Y la iglesia pues me va a sostener, me va a apoyar. Es muy diferente, ¿no? Y voy a comprometerme con Dios, con su obra y con todo. Eh, si yo estoy estudiando y siento el llamado de Dios, me voy a acercar al pastor también. Entonces, generalmente nosotros los pastores decimos, termina tus estudios, acaba tus estudios primero, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido jóvenes que se han dedicado a apoyar la obra a tiempo completo y han estado pues en la iglesia colaborando, ayudándonos en las tareas propias de la iglesia, atendiendo un campo blanco y después pues han sido enviados a otro lugar a trabajar para servir al Señor. Ahí uno renuncia, ¿no? Renuncia al trabajo y se dedica a tiempo completo. Pero si yo estoy en la iglesia, me han dado pues un cargo por ahí y digo, voy a dejar de trabajar. No, tú tienes que trabajar, tienes que sostenerte, si tienes una familia, mantener la familia, tienes padres, tienes que apoyar en los gastos. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado. Nosotros podemos decir, hermano, deja todo, sirve a Dios, sí, pero Dios te va a dar, te va a proveer, pero ¿de qué vas a vivir? Tienes que tener siempre una fuente de ingreso, a no ser que te dediques a tiempo completo en la obra y te metas con todo. Aún muchos pastores que están dedicados al completo ministerio, cuando la obra es pequeña, tenemos que trabajar y tenemos que hacer labores, ¿no? Tenemos que dedicarnos a apoyar la obra de Dios y a veces lo que puede ingresar en la congregación apenas puede cubrir los gastos propios de la congregación, más no el sostenimiento del pastor. Entonces, el pastor tiene que tener algún tipo de actividad económica que pueda ayudarlo para sostener su hogar, su familia. No puede decir, no, ya mi familia no va a comer porque no. Dios nunca nos mata de hambre, Dios siempre nos provee, pero el hombre tiene que ser sabio y tiene que tener un tipo de actividad laboral, porque si no, va a padecer y va a hacer padecer a los suyos, ¿no? Ahora, si Dios me comienza a bendecir, ya tengo lo suficiente, pues gloria a Dios. Encontramos un caso bíblico con el apóstol Pablo. Pablo, cuando llegaba a un lugar, ¿no? A iniciar una obra, Pablo comenzaba a trabajar. Tenía su oficio, era hacedor de tiendas y él trabajaba. Inclusive Aquilas, ¿no? El esposo de Priscila, también tenía el mismo oficio que Pablo y juntos se unieron como socios y comenzaron a trabajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios comenzó a bendecir la obra. Entonces dejaban la actividad económica y se dedicaban a tiempo completo ya.
Eso es un tema que uno tiene que entenderlo y apoyarlo, ¿no? Porque el propio pastor Rodolfo, aquí en el Perú, muchos pastores que colaboraban con él, que tenían iglesias atendiendo, todos ellos trabajaban, todos tenían su trabajo. Yo mismo, cuando ya, ya era pues un ministro de Dios, y yo me acerco al pastor para poder, quería dedicarme a tiempo completo, porque había necesidades, pero el pastor me decía, todavía no, sigue trabajando, ¿no? Y todos los fondos que daba la iglesia, pues era para apoyar la obra, hasta que ya el pastor, después de algunos años, me dijo, ahora sí, dedícate a tiempo completo. Entonces, es un tema que debemos cuidarlo, ¿no? Y también estar seguro del llamado de Dios, pero todo tiene su tiempo y su momento. Amén. Moisés, ¿puedes activar tu micrófono, Moisés? Si Dios le bendiga. Un comentario y un consejo de parte de usted sobre la situación de los hermanos que estudian, universitarios, academias o institutos, ¿no? La falta de sabiduría de algunos líderes de las iglesias que ven al hermano que es estudiante, no le dicen nada, no lo contradicen, no se oponen, pero lo marginan, en el sentido de que cuando ellos asisten a la iglesia, si, aún siendo miembros, no los hacen participar, no les dan cargo, los ven con un nivel espiritual muy bajo para ellos, ¿no? A pesar que ellos vienen los domingos, los sábados, porque ya no estudian. Pero hay algunos líderes que, ¿no? Que ya lo ven de esa manera y siéntate a la banca y participan los que lo vemos en la iglesia siempre. Entonces yo como pastor una vez dije, no, ¿sabes qué? Yo voy a dar los cargos porque veo que hay algunos hermanos que no están participando en el culto de la iglesia, o sea, en los cargos que se dan en la parte del altar. Entonces, ¿cuál sería el consejo de parte de usted como pastor también y profesor? Amén. Bueno, el creyente tiene que pelear su batalla. Cada creyente, las congregaciones a veces no son iguales unas de otras. Y el liderazgo de la congregación puede diferir en este concepto de cosmovisión entre uno y otro. Lo que debe ser el creyente debe cuidar su vida espiritual y con cargo o sin cargo debe de buscar a Dios. Que le den parte o no le den parte, que debe meterse con Dios, debe prepararse para servir al Señor con sus estudios, ¿no? Por más que reciba la incomprensión y el desdén de sus líderes, debe esforzarse y buscar a Dios con todo su corazón. No mire, o sea, yo no voy a la iglesia porque me dan parte o no me dan parte, porque me dan cargo o no me dan. Yo voy a la iglesia a adorar a Dios y debo de esforzarme. Eso sí, debo de integrar un grupo, o sea, de jóvenes, damas, caballeros, y participar en todo lo que yo pueda apoyar. Dios va a dar testimonio. Dios va a dar testimonio. Por otro lado, los que estamos al frente, yo no puedo poner, por ejemplo, de líder a un hermano que viene 2 veces por semana. No lo puedo poner de líder, porque el líder necesito que el liderazgo de la iglesia esté permanentemente en la iglesia para apoyar, respaldar, ¿no? Pero tampoco voy a denigrar a un hermano porque no viene, porque está estudiando. Entonces, debo decir apoyarlo, ¿no? De apoyarlo, le puedo dar parte, pase hermano adelante, Dios le bendiga. Eso puedo hacer para alentarlo, para animarlo. Otra cosa que debo hacer es acercarme de vez en cuando para conversar con él. Si es pequeña, me acerco siempre, pues, ¿no? Si es más crecida, debo identificarlo y estar cercano para que se sienta respaldado, se sienta pastoreado, ¿no? Si soy su capitán, si soy su directivo, también debo de ser muy sabio para acercarme y apoyarlo. Y de repente apoyarlo, ahora estiran pues hacer hasta devocionales en la mañana, los matutinos, ¿no? Oraciones en las noches lo hacen a veces de forma virtual. Entonces, intégrate, hermano, intégrate para que busques a Dios, ¿no? Entonces, hay muchas formas y ahora a través de las redes sociales, un comentario, unas palabras de ánimo, y formas de poder alentarlos, animarlos y estar cerca de esos hermanos para que se sientan respaldados, ¿no? Pero el creyente, de forma muy particular, no puede no puede descuidarse en el sentido de
pues percibir que no me toman en cuenta, entonces me aparto. Eso sería lo peor de ese creyente, ¿no? Ahí uno tiene que pelear su batalla. Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos, hermanos. Les quiero mostrar el producto académico número 3. Permítame, por favor. Este es el producto académico número 3. Vamos a elaborar en grupo un ensayo en donde se establezcan por lo menos 3 principios bíblicos o 3 verdades, ya, en educación, en Estado, en trabajo, en economía y en cultura. Hoy hemos visto cultura y trabajo. El miércoles veremos Estado y economía. Educación no lo vamos a ver, pero ustedes tienen que encontrar en la Biblia 3 verdades, por lo menos 3 verdades, ¿ya? Obviamente no solamente se encontrar, tienen que explicar esas verdades. Luego van a elaborar en 6 minutos u 8 minutos máximo un video resumen. Un video donde resuman ustedes el ensayo. Entonces la estructura del ensayo a presentar debe ser la siguiente: introducción, un párrafo; desarrollo, 5 párrafos; conclusiones y referencias bibliográficas. El ensayo como tal, fuera de la carátula, no debe exceder 3 páginas. El formato es el mismo, ¿no? El tipo de letra, tamaño interlineado, alineación y márgenes. Y de la misma forma tienen que utilizar algún programa de videoconferencia para grabar, ¿ya? Y preparar diapositivas para facilitar la exposición. Recuerden esto, ya sus trabajos están revisados del número 1, solamente hay uno pendiente que me acaban de enviar, un grupo que tuvo dificultades, que ahora lo voy a revisar. Los demás trabajos ya están revisados. Ahora, observaciones al trabajo. Si se ponen a leer todo el contenido, están mostrando que no hay conocimientos, no tienen un nivel de conocimiento suficiente como para poder expresar con sus palabras. Si solamente leen y leen y leen, no explican lo que leen, no hablan, no expresan, está mostrando eso. Si la diapositiva está saturada de información que parece un Word, está mostrando que la diapositiva no está clara, no hay claridad, y también tienen problemas para exponerlo, no les ponen con fluidez. Entonces, tomen en cuenta que la diapositiva tiene que ser poco contenido y debe tener, pues, gráficos que le ayuden a ustedes a exponer. El video lo suben a un canal de YouTube en modo oculto. El link lo ponen en la carátula. En la carátula solo deben colocar los estudiantes que participaron en el trabajo. Si algún estudiante por alguna razón, tuvo una dificultad, deben describir cuál fue el motivo. Porque de lo contrario, yo reviso, encuentro quién no participó, lo señalo y le pongo 5 y al grupo también le bajo puntos. El trabajo una vez hecho en Word, lo convierten a PDF y lo suben en ese formato, ¿ya? Pueden revisar el material que es suficiente para trabajar. Entonces, las rúbricas, el ensayo incluye por lo menos 3 principios bíblicos correctamente establecidos en cada tema: educación, Estado, trabajo, economía y cultura. La argumentación es sólida y bien estructurada, ¿ya? El ensayo tiene un párrafo de introducción, 5 de desarrollo, conclusiones y referencias. El video resume el ensayo de forma adecuada
Está apoyado con diapositivas claras y coherentes y está subido en YouTube con un enlace de carátula en el ensayo. El formato del documento está aquí y la puntualidad. ¿Ya? Bien. En el ensayo, la introducción le indica al lector lo siguiente: el propósito del escritor, el acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo. Esto es simplemente una idea, solamente es una idea, ¿ya? Tener presente los principios o verdades bíblicas en la vida cotidiana resulta vital para la victoria del cristiano en el mundo. En el presente ensayo abordaremos desde un punto de vista bíblico la educación, la cultura, la economía, etc. Entonces, aquí viene el desarrollo, ¿no? Este es un ejemplo. Los padres son los primeros maestros de sus hijos, ¿no? Esta es la primera verdad. Punto y coma. En Deuteronomio 6, 6, 7 afirma que los padres deben enseñar a sus hijos las cosas de Dios en diferentes circunstancias, estando en camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, etc. Esa es la segunda verdad. La enseñanza o instrucción sirve para el resto de la vida. En Proverbios 26, 2 dice, instruye al niño, 22, 6 creo que es, ¿no? Creo que es 22, 6 o 22, 6 me parece. Amén, 22. Se nos dice que si instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces aquí tiene que explicar. Este es el texto, pero ahora ¿por qué razón no se apartarán de él? ¿No? ¿Cuál es el argumento? Entonces pongo el enunciado. El texto de respaldo e indico qué cosa dice el texto de respaldo respecto al enunciado, a la verdad. ¿Ya? Y así van trabajando ustedes. Así van trabajando. Entonces, paso al Estado, ¿no? El Estado fue establecido por Dios. ¿Qué dice la Biblia? Según Romanos 13:1, dice que todo está establecido por Dios. El creyente, y aquí tengo que explicar. El creyente está llamado ahora por las autoridades, ¿no? Etcétera. Respecto al trabajo, el trabajo fue asignado al hombre antes de la caída. El trabajo no es una maldición, ¿no? Pero yo tengo que explicar por qué razón. Así, el trabajo es una forma de adoración a Dios, según qué cosa, ¿no? Bien, entonces es enunciar la cita bíblica y hacer un comentario al respecto. Esa es la clave, ¿no? El enunciado, la verdad, el principio bíblico, que es lo mismo, la cita bíblica y el comentario respecto a la cita bíblica. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Después pueden integrar todo y hacen una conclusión, referencias bibliográficas, etc. Eso es todo lo que tienen que hacer. Después ya tienen ya pues que exponer, ¿no? En un video. Aquí hay algunos tipos de transiciones, miren, eso es importante que también lo puedan leer ustedes respecto al ensayo, ¿no? Ya que, dado que, visto que, por supuesto, sin duda, si es condición, al contrario, si es condición, en caso que, si es efecto como consecuencia, son palabras que pueden servir a ustedes de enlace dependiendo qué es lo que ustedes están, cuál es el enfoque de su ensayo. ¿Ya? En este caso no hay una contraposición como en el caso pues del producto académico número 2, ¿no? Que hay un contraste. En este caso hay una afirmación, ¿no? Puede ser en consecuencia, ya que, por lo tanto, por lo que, ¿no? Puesto que también son palabras que uno puede estar incluyendo. Tomen en cuenta esto que está aquí en la parte final como referencia para todo tipo de ensayo que ustedes puedan hacer. Muy bien,
¿Tienen alguna pregunta? Moisés, puedes activar tu micrófono. Se había quedado activado, no hay pregunta. Ya. Harold. Harold, ¿tienes pregunta? Puedes activar tu micrófono. Sí, disculpe. Yo quería preguntar, el tiempo a veces que vemos ahí dice 6 minutos, entonces por eso también, por ejemplo, en el trabajo del producto 2, estamos tomando en cuenta los 6 minutos que dice ahí y con mis compañeros hemos tratado de acortarlo y hemos vuelto a repetir, estamos ensayando así, y cuando hicimos el primer ensayo de exposición nosotros, tratamos de explicarlo con nuestras propias palabras. Luego vimos el tiempo y había pasado más de 10 minutos, creo que 11, 12 minutos. Entonces dijimos, no, el trabajo es 6 minutos, creo que es demasiado. Entonces también a veces, por eso mis compañeros o yo también leemos las diapositivas para llegar a esa cantidad de tiempo que piden, ¿no? Entonces mi consulta es esa, ¿no? Nos podemos pasar el tiempo, ¿no? Porque también el trabajo que dejó ahora del producto 2 es del posmodernismo, ¿no? Y explicar también la postura de los tres autores, tienen diferentes pensamientos y a veces explicar un poquito, más tocar los textos bíblicos un poquito, se extiende el tiempo. Esa es mi consulta, pastor. Ya, mira, tienen que ser precisos y está interesante lo que ustedes están haciendo, que hacen sus ensayos y lo vuelven a repetir, lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir, ¿no? Porque hay productos académicos, por ejemplo, en el cual el profesor te da un tema y te dice, hazlo en 1 minuto. Y ahí pues se evalúa mucho, aparte de la claridad, la capacidad de síntesis. Entonces, si dice 6 minutos, ¿no? Puedo demorarme 8, pero no debo pasarme ya. O sea, tengo que precisar, ¿no? Precisar bien lo que voy a hablar. Por eso se habla también de hacer unas pautas, ¿no? Como una guía, qué cosas debo decir. Ya, así que el Señor los ayude. Pero de 8 minutos no deben pasarse, no deben pasarse. Ya 10 minutos, 11, 12, 13, no es razonable, ¿ya? Hay que hacerlo, explicarlo bien, condensar bien la información y ser bastante precisos. Mano, Víctor, ¿puede activar su micrófono? Pastor, Dios lo bendiga. Una consultita es referente al número de hojas que usted está indicando. 3 hojas, pastor, del ensayo, más una cuarta que es de la carátula. ¿Así lo entiendo o estoy equivocado? Así es. Pero eso es como máximo, como máximo. Algunos lo hacen solamente en 2 hojas nomás, más la hoja de ensayo, ¿no? ¿Ya? Oh. Amén, pastor. Sí, Gracias, pastor. amén. Mano Gregory. Siervo, buen día. Bendiciones, hermano Gregory. Siervo, nosotros en el producto 1 y en el producto 2 por Word, porque recién hoy hemos aprendido a hacerlo en YouTube, siervo, porque no sabíamos y vimos que el video pasado hemos sacado 13 puntos. Creo que fue porque lo mandamos por Word y no lo mandamos por YouTube. Decía que lo mandamos por YouTube, pero no sabíamos, pues y recién hoy aprendimos, pero ya lo habíamos enviado también, pues, el producto número 2. Ya. Si se pueda Me, pare- considerar eso, o lo podemos reenviar nuevamente el link por YouTube ahora. me parece que ustedes todos han enviado por YouTube, hermano Gregory. De pronto lo que han hecho en Gori, no en diapositiva. Sí lo pueden volver a hacer y me lo envían. Le envían al tutor nomás el enlace y yo lo voy a revisar, ¿ya? Ah, por YouTube. No, ustedes lo han hecho por YouTube normal. Lo que han hecho, no han usado diapositivas, no han usado el PowerPoint, han utilizado el Word.
Ah, por PowerPoint es. Claro, ustedes tienen, a ver, les explico, ¿ya? Hermano Ya, Gregory. ya le escucho. Sí. Ustedes hacen su trabajo en Word, todo el ensayo. Para Ujú. exponer del ensayo que está en Word, preparan diapositivas en PowerPoint. Y ese PowerPoint ustedes lo utilizan al momento de poder explicar, ¿no? Y lo suben a un canal, eso se graba, y lo suben a un canal de YouTube. Todos ustedes han subido al canal de YouTube. No ha habido un grupo que no haya presentado, todos lo han hecho. El tema es que algunos no han presentado diapositivas para nada, y otros, como el caso suyo, de pronto han presentado las diapositivas en YouTube. ¿Ya? Ahora, no por eso tienen 13, no solamente es por eso, sino que de pronto al momento de explicar no han sido muy claros, justamente por las razones que le expliqué hace un momento, ¿no? Ahora, yo entiendo que ustedes están comenzando, hermanos, y para ustedes también les es algo nuevo, ¿no? Pero tengan paciencia, esto es parte de un aprendizaje, ¿ya? Yo también estoy teniendo la paciencia suficiente, no, con ustedes no hay problema. No hay problema en que se puedan equivocar y poder, yo si tengo que revisarlo por segunda vez, lo reviso, no hay problema, ¿ya? Pero sí, por favor, esfuércense, hagan el mayor esfuerzo posible, que es lo que estamos buscando. Respecto a los minutos, miren, yo tengo un profesor que nos daba una lectura a veces de 10, 15 hojas y nos decía, en 3 líneas, pongan la idea fuerza de toda la lectura, en 3 líneas. Entonces, había que leer, volver a leer, analizar bien, pautear qué podía escribir, corregir si estaba todo claro, revisar. Y en 3 líneas teníamos que hacer todo un resumen, pero no el resumen, sino él quería cuál es la idea fuerza, la principal idea fuerza, redáctalo. Entonces, para hacer un trabajo aparentemente sencillo, tenía que leer, volver a leer, hasta encontrar, ¿no? Encontrar qué palabras utilizar para sintetizar. Entonces, lo que el profesor estaba haciendo con nosotros era justamente que tengamos capacidad de síntesis, que aprendamos a sintetizar, a expresar en pocas palabras todo lo que es el documento. Entonces, no estamos llegando a ese nivel, ¿no? No estamos llegando a nivel, pero sí tienen que poco a poco ustedes ir alcanzando cierta precisión al momento de resumir, de sintetizar, ¿ya? Amén. Renzo. Profesor, buenas noches, Dios le bendiga. Dios bendiga Dios le también a bendiga, los hermano. hermanos seminaristas. Igual la pregunta era si bueno, nosotros no pudimos agregar las diapositivas, también por falta de conocimiento y quería saber si es que eso influenciaba a la hora de de la evaluación del trabajo. Sí, influencia, sí, definitivamente. Como le digo, hermano Renzo, todo va de la mano. O sea, yo no presento diapositivas, al momento de explicar me puedo dispersar, me puedo desordenar. Por eso que la diapositiva cumple un fin. El fin es justamente me alinea, ¿no? Me marca las pautas para yo poder exponer de forma ordenada. Ahora, si ustedes gustan y quiere volver a enviar el trabajo, le envía el tutor, yo lo voy a revisar y le voy a modificar la clasificación, obviamente, ¿ya? Si hay oportunidad entonces, profesor, para poder hacer aquello, porque, o sea, ya ahorita ya hemos investigado un poco más acerca de esto de las diapositivas y para poder formar ello. Ya está bien, no hay ningún problema. Si algún otro grupo quiere hacerlo, yo lo voy a revisar y le voy a añadir los puntos que corresponden. Como le digo, lo que estamos buscando es que ustedes poco a poco se vayan adaptando, ¿no? Y aprendiendo. Así que me alegra mucho que por lo menos ya tengan un poquito más de información, ¿ya? No hay problema. Ya, profesor.
Disculpe nomás la pregunta, No, gracias. no se preocupe, no se preocupe. Hermana Ya, Nelly, Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Tuvimos un inconveniente porque habíamos, creo que el video pasa 14 minutos o 13, debido a que quisimos hacer un poquito más nutrido, pero no sé si eso baja la nota o en todo caso, si usted nos dice que volvamos a grabarnos y hacerlo menor tiempo, lo hacemos, pastor. No sé, usted nos puede indicar. ¿se refiere al producto número 1? No, al producto número 2. Ya, no lo he revisado todavía. El producto 2 todavía no lo reviso. Si fuera el caso, yo les voy a comunicar, ¿ya? Amén, Yo les, pastor. yo les comunico ya si fuera ese el caso, yo les comunico oportunamente, ¿ya? Amén, De no pastor. ser así, yo lo voy a pasar, no hay problema. Amén. Muchas gracias. Muy bien, estimados hermanos, espero que desde ya puedan ir avanzando ya el producto número 3, perdón, ¿ya? Este documento ustedes lo tienen ahí lo tienen pues en el Canva, lo tienen a la mano para que lo puedan trabajar. Por si acaso se lo voy a enviar a través del WhatsApp, no sé que alguno no tenga acceso. Entonces, se puedan ayudar, ¿ya? Un momentito, a ver. Listo, ya está. Ya, por si acaso se los he enviado al grupo al WhatsApp para que lo tengan a la mano y lo puedan descargar y puedan comenzar a trabajar desde ya. Amén. Brandon. Brandon, ¿puedes activar tu micrófono? Dios le bendiga, siervo. Dios le bendiga.